Gloria a Dios, amén, aleluya. Le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque nos permite predicar de su palabra. Es una bendición, amado hermano y hermana que está en este lugar. Bendigo el nombre de Él porque la palabra que se predica no es lo que nosotros pensamos o sentimos, sino lo que Él pone, el querer como el hacer en nuestras vidas, amado hermano. Yo no sé cuántos de ustedes muchas veces se han fijado metas, proyectos, cosas que hacer en sus vidas, pero llega un momento en la etapa de sus vidas que se arrepienten de lo que hicieron, del proyecto, de la situación, de la circunstancia, la decisión que ustedes tomaron para llevar a cabo, quizá una compra de un carro, quizá una compra de una casa, quizá una compra de X producto. Pero cuando ustedes ya lo tienen en su mano, se arrepienten de haberlo comprado. Y ese arrepentimiento produce algo en ustedes que se los vuelven a ofrecer. No lo van a querer adquirir o comprar o desear más. Así es la palabra también en nosotros. Las porciones de la palabra hay mucho en las Escrituras. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hubieron pueblos que nuestro Señor levantó hombres, mandó palabra de vida a esos pueblos, a esas naciones. Y esas personas, esas ciudades, esos reyes, esos reinos, recibieron esa palabra y trajo vida en las áreas que no tenían vida. Fueron restaurados pueblos, fueron restaurados gentes, fueron restaurados familias, porque se arrepintieron de lo que estaban haciendo, del mal que había en su corazón, porque dice la palabra que nuestro Señor mira nuestros corazones. Él no mira mis pensamientos, Él no mira lo guapo que soy, lo gordo, lo flaco, lo chaparro, lo alto. No, Él mira lo que hay adentro, lo que puso Él adentro de nosotros. La esencia del hombre está en nuestros corazones, dice la palabra. Y es lo que Él busca el corazón. Así como buscó a David, un rey. Así como el hombre miró a Saúl, otro rey. Hay una palabra que hoy quiero tratar y que las Escrituras trata mucho: el arrepentimiento. Una palabra muy sencilla, pero que el hombre le es muy, pero muy costoso el poder aceptar en su vida. Ciudades también, reinos también. Acompáñeme a subir, amado hermano, en Mateos 3:8 dice la palabra de esta manera: y diciendo, arrepentíos. 3:8, por favor, gracias. Haced pues frutos dignos de arrepentimientos. Es muy interesante cómo esta porción nos muestra el arrepentimiento. Juan hablando, el siervo del Señor hablando a una multitud, a religiosos de ese tiempo, les dice: haced frutos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos de arrepentimiento? Imagínense que el arrepentimiento trae frutos. Yo no sabía eso. Yo no sé si usted lo sabía, amado hermano y hermana. Por eso comencé mi tema, cómo cuando los siervos del Señor, los profetas, llevaban la palabra de Jehová a los pueblos, eran restauradas. Son esos frutos que traía, porque volvía el corazón del hombre a su Creador. La creación se volvía a su Creador. Se arrepentían de lo mal que obraban, de lo mal que pensaban, de la mala manera de vivir de sus vidas, de las naciones, de los pueblos. Pero aquí Juan, es muy interesante cómo comienza su ministerio. En Juan, en el versículo, en 3, versículo 2, dice la palabra de esta manera: y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A quién le dice? Al pueblo, amado hermano. No le dice a una gente. Vean cómo lo pone el siervo del Señor. Le dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es muy interesante también, ahí más adelante, la palabra en Mateos 4:17, Jesús habla de esta manera.
Donde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo, amado hermano, amada iglesia. ¿A quién le está hablando? A los pueblos de donde él estaba, a reyes. Me voy a regresar un poquito, amado hermano, amada iglesia, a Juan. Juan es muy interesante, que se acerca a la gente, se dirige a la gente, pero también se acerca a las personas que tenían la palabra de nuestro Señor en sus manos, que interpretaban, que leían, que iban a las sinagogas de aquellos tiempos, y les dice esta palabra: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y les dice en el 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Le está hablando a fariseos y escribas, amado hermano, de ese tiempo. Porque dice en el versículo que sigue, 9, no lo traigo: y no penséis decir dentro de vosotros: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Le está hablando a escribas y a fariseos, amado hermano, a la iglesia del Señor de esos tiempos. No se está dirigiendo a los pueblos, no se está dirigiendo a una ciudad, se está dirigiendo a las personas que, como nosotros hoy en día, estamos adentro de la iglesia. A ellos le está hablando. Imagínense que llegue una persona en el día nuestro, ahorita 2022, que llega a la iglesia vestido con pelo de camello, unas ropas ásperas, quizá para muchos de nosotros feas, y que le diga: amada iglesia, arrepiéntete. Usted en su corazón va a decir: ¿quién es este? Miren nomás cómo viene vestido, y que me diga que me arrepienta. ¿Con qué autoridad él viene y me dice que me arrepienta? Quizá él anda peor que yo, pues si mira el vestimento que trae. Pues esa misma persona, así como usted lo pensaría en su corazón en estos tiempos, le estaba hablando a líderes religiosos de ese tiempo. Le estaba diciendo: arrepentidos. ¿Y quién os enseñó a huir del juicio venidero? Si usted lo quiere poner así, de esa manera, amado hermano. Esta palabra es para ti, amada iglesia de Jesucristo, que estás hoy en día en las iglesias, para todas las iglesias de este tiempo. El Señor Jesucristo hasta el día de hoy es el mismo evangelio. Arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos ven en las noticias cuántas cosas están pasando? Y aún así, no, yo quiero seguir con mi orgullo, con mi ira, con mi coraje. No me quiero arrepentir de mi mala manera de vivir. Me quiero gobernar a mí mismo. No quiero que Jesucristo gobierne mi vida, menos que la Biblia gobierne mi vida. Yo vivo conforme a mis pensamientos, yo vivo conforme a mi voluntad y no a la voluntad de Dios. Arrepentidos quiere decir un cambio de opinión. También se puede referir a un giro total en el modo de pensar o en el modo de acompañar. Al darse cuenta que ha obrado mal. En sentido bíblico significa una profunda y total conversión a Dios. Hay arrepentimiento cuando uno se vuelve a Dios de manera radical. Es una experiencia donde se reconoce a Dios como lo más importante de la existencia de la persona. Es por eso que comencé. Hubieron pueblos que el Señor les dio y les dijo: arrepentíos. Se cubrieron de ceniza, de silicio, se postraron, ayunaron, se volvieron sus corazones a su Creador. Pudieron recibir la palabra. Pudo haber un cambio. Se volvieron 99% de su maldad y pudieron levantar su vista al cielo y arrepentirse. Nada más en su forma de vestir. Porque se fueran puestos muy guapos con corbata, quizás así como vengo yo, con pantalón. No. Ellos echaron ceniza, silicio, y se postraron delante del Señor. Y afligieron también sus cuerpos, afligieron su alma, afligieron sus corazones. Se volvieron radicalmente un giro total. Y pudieron convertir sus corazones hacia nuestro Creador, hacia nuestro Dios bueno, hermoso, justo, misericordioso. En el concepto de volverse a Dios de todo corazón abunda en la predicación de los profetas, amado hermano, amada iglesia. Para expresar la idea de arrepentirse se utiliza términos como regresar, volver o buscar.
¿Qué es lo que hizo el pueblo? Lo buscó. Se puso a buscar, pues en qué área estamos males, en qué estamos obrando mal. Y se pudo regresar. Y como pudo volver con su Creador, amado hermano, amada hermana. El arrepentimiento, y si fue la idea de la predicación de Juan, amado hermano, amada iglesia. Pero va a decir, no, pero ahí ya se acaba el arrepentimiento. Pues fíjese que no, amado hermano, amada hermana. El giro total en la dirección de la vida es el arrepentimiento con un cambio o estilo de vivir con el llamamiento. En Lucas 5:32, si me quieres acompañar ahí en cabina, por favor. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento, amado hermano. Es muy clara la palabra. Muchos de nosotros, porque venimos a la iglesia o estamos en la iglesia o servimos en algún ministerio, ya nos creemos santos. Ya creemos que todas las áreas de nuestra vida están bien, pero déjenme decirle que es un pensamiento erróneo. Porque como estábamos viendo en la palabra, Juan le habló a los religiosos de esos tiempos, a los que estaban en la iglesia 8x8. Y muchas veces en nuestros corazones está que el venir a la iglesia es que ya cumplimos y ya con eso ya me voy y con eso ya soy salvo, siempre me salvo. No, necesitas arrepentirte de tu mala manera de vivir. El venir a la iglesia no te hace santo, no delante de los ojos del Señor. La palabra es clara, nos lo muestra. ¿Por qué? Porque Juan se dirigió a los religiosos de ese tiempo. Jesucristo también les dijo, se dirigió a los religiosos de ese mismo tiempo. Y se sigue dirigiendo a los religiosos de este tiempo, amado hermano. Porque muchos religiosos pensamos que venir a la iglesia y cumplir con eso, ya estamos bien delante del Señor. Pero no, el mandamiento es, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento de Jesús. No dice nomás, ven y llámame a mí ya. Ya mira a tu hermano con desprecio, mira a la iglesia con desprecio. Ese no es el mandamiento, amada iglesia. No tomes la mitad del mandamiento, tómalo todo. Como la palabra se toma todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No puedes agarrar la palabra y amar las partes que a ti te gustan y las que no. No, dice que te arrepientas. Y al arrepentirte te lleva a que tu corazón pueda amar toda la palabra, amada hermana, amada iglesia de Jesucristo. El término continuo, usándose a medida que la iglesia primitiva comenzaba a tomar forma en la predicación del libro de los Hechos, está presente el llamado al arrepentimiento. Si me quieren acompañar allá en camino en Hechos 2:38, Pedro hablando en un discurso. Hechos 2:38 dice la palabra de esta manera. Ahí está. Ok. Pedro les dice: perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bendita su palabra, amado hermano. Hay un fruto que hay ahí y una bendición, amado hermano. Cuando tú te arrepientes, cuando el hombre se arrepiente y se vuelve a su Creador, su creación se vuelve a su Creador. Lo primero es que te lleva al arrepentimiento hasta que te bautices. ¿Cuántos de nosotros cuando venimos a los caminos del Señor, el primer proceso que traemos es que el Señor pone en nuestras vidas, en nuestros corazones, ese arrepentimiento genuino en ti, hace que vayas a las aguas, al bautismo? Yo no sé cuántos están de acuerdo, pero es lo que hacía Juan. Los llevaba al arrepentimiento, los bautizaba en agua. De ahí venía la promesa que dijo: vendrá uno delante de mí que los bautizará en espíritu y fuego. ¿Sí? Aquí en Hechos de los Apóstoles dice: arrepentíos de todos sus pecados. Yo no sé cuántos en la iglesia ya se arrepintieron de todos sus pecados y se bautizaron. Yo no sé cuántos sepan hablar en lenguas acá, cuántos sean bautizados en el poder del Espíritu Santo y fuego. No lo sé, yo no lo voy a juzgar, amado hermano, pero es una bendición de Dios, porque cuando sucede eso, se va cumpliendo la palabra que dijo Juan, que delante de él vendría uno que los bautizaría en fuego y con el don del Espíritu Santo, que usted podría hablar en lenguas. Yo no sé quién le ha dicho que usted no puede hablar en lenguas.
Quite toda palabra mentirosa que le ha puesto el diablo en su vida, en sus cabezas, en su mente, en su corazón. El Señor nos ha hecho libres y nos ha dado autoridad en nuestros corazones, porque nuestros corazones, cuando se vuelven a nuestro Creador y se arrepiente este corazón de toda la maldad que hay en él, la promesa es para usted, amada iglesia. Pero si usted quiere beber así, todo frío, tembeleque, flaco, comiendo alimento de lechita, puede seguir, puede venir a la iglesia. No hay problema, hermano. Yo no me espanto. El diablo lo quiere tener así. Está bien, está cómodo. Llene su asiento. No hay problema, amado hermano. Pero yo sí le tengo que decir que usted se debe de arrepentir y volverse a su Creador, amada iglesia. Porque es lo que nos manda la palabra. En Hechos de los Apóstoles me lo está mostrando, amado hermano. Amén, aleluya. Yo sé que nadie alaba, pero Cristo vive. Yo tengo un Cristo de poder, un Cristo que se levantó de los muertos y lo levantó a usted y a usted, hermano, que está en este lugar, y por eso lo tiene en este lugar, amado hermano. La abundancia de referencias en la palabra deja en claro que el arrepentimiento es fundamental, amada iglesia, en la experiencia de la salvación. La respuesta al llamado de Dios es la vida de una persona, debe ser arrepentimiento, amado hermano. Yo no quiero que venga aquí a la iglesia a llenar bancas. Yo quiero que se arrepienta y le sirva al Señor. Es decir, determina voluntariamente el abandonar una vida de pecado, amado hermano. Y de autogobierno, porque mucho nos gusta autogobernarnos. Discúlpeme, hermano, no se lo digo a usted, pero a usted se lo digo. A usted le gusta gobernarse a usted mismo. Al hombre es lo que le gusta, que nadie le diga nada. Porque si le dicen algo, no, ya me voy, aquí no hay amor, aquí no hay gozo, aquí nomás me señala. No, ese es un autogobierno nuestro, amada iglesia. Y Dios no, Dios quiere que te rindas a Él. Debe de haber gozo barriendo baños, debe de haber gozo trapeando, debe de haber gozo en la alabanza, debe de haber gozo en los que alaban. Porque yo me he dado cuenta que muchos acaban la alabanza y se van allá al baño. Yo no sé qué van a hacer al baño. ¿Qué hay tan interesante en el baño? No lo sé. Pero ahí no hay gozo. El gozo está aquí, alabando, adorando a Dios. Alabe al que vive, amado hermano. No lo estoy regañando. Se lo estoy dando con amor esta palabra. Así es que, para asumir entonces una firme manera de vivir autogobernada por nuestro Dios, en su justicia hay arrepentimiento cuando alguien se ha convencido a sí mismo de la realidad de su pecado, amado hermano. Porque yo no lo puedo convencer a usted, amado hermano. Yo por más que le diga arrepiéntese, arrepiéntese, yo no lo voy a cambiar. Yo no cambio a nadie. Usted tiene que cambiar, usted tiene que fijarse en las maneras de vivir que tiene en su corazón, en su viado de vivir, cómo se comporta al diario. Y usted mismo se tiene que cambiar. Le debe de decir, Señor, ven a mí, cámbiame. Cambia y sana todas las áreas de mi vida. Cuando alguien ha sido convencido de la realidad de su pecado, lo rechaza, amado hermano. No sé si entienda eso. Por ejemplo, el hermano Pablo, le llaman la atención por X asunto que él está tratando. Y cuando me dicen, ¿sabe qué, hermano? Está mal en esta área. Al hermano Pablo no le gusta, se va, se enoja, se aira, se pone trompudo, así tapada la trompa. Pero al rato, cuando el hermano Pablo se pone de rodillas delante de su Creador, viene el Espíritu de Dios y lo convence. Sí, porque el Espíritu Santo te convence de todo pecado. Y dice, no, pues sí, tienes razón. Yo no tengo por qué odiar al hermano que me dijo en qué área estaba yo mal. Yo lo tengo que bendecir su vida. Porque me habló por medio de él el Señor. Me confrontó. Le doy gloria y honra al que vive y reina. Y le doy gloria y honra porque él usó a ese varón, a esa varona y me habló. Y pude ser confrontado y pudo haber un cambio en mi vida. Renunciar también al pecado. Tenemos que saber renunciar al pecado, amada iglesia. Porque eso nos puede volver a Dios en la fe en Jesucristo, amado hermano. Como les repito, no son mis palabras. Es el amor a nuestro Señor Jesucristo el que nos cambia. Por el que es su palabra. La palabra en Juan 1:1 dice,
y el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne, amado hermano. El que te está llamando al arrepentimiento, el que está hablando del arrepentimiento, no es Juan, no son los profetas, es nuestro Señor Jesucristo desde el principio hasta el fin, amado hermano. Muchos dicen, no, pero Juan es un hombre. Ok, Jesucristo dijo lo mismo, pero Jesucristo se hizo hombre también, pero es Dios esencial. Así es que, amado hermano, amada hermana, amada iglesia que está en este lugar, esta palabra es para usted, no es para el incrédulo que está allá afuera. No es para el hermano que ya no quiere venir a la iglesia, es para usted que está en este lugar, amado hermano. Para ti, hermano, también que te congregues en otras iglesias o en otras congregaciones. Tú que eres pastor, tú que eres evangelista, tú que eres, qué sé yo, religioso. Para ti es esta palabra. Si bien la mayoría de los llamados al arrepentimiento se dirigieron a los incrédulos, a veces se refiere a los creyentes. Pablo menciona una carta a los corintios que le causa aflicción, pero finalmente los llevó al arrepentimiento, amado hermano. La carta no es, porque es la tercera carta de Pablo, no entró al canon, pero está registrada en la palabra, en 2 de Corintios, si me quiere acompañar. 2 de Corintios 7. Ahí habla de la carta que Pablo escribió y cómo confrontó a la iglesia de ese tiempo. Ya no fue a una congregación, amado hermano, ya no fue a un pastor, fue a toda una congregación, la congregación de Corintios, amada iglesia, que por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo usó al siervo Pablo en esos tiempos para hablarle a la iglesia de ese tiempo y poder confrontarla, porque la palabra te confronta, amado hermano y hermana. En 2 de Corintios 7, vamos a revisar desde la porción 8 al 13. Amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya. 2 de Corintios 7 dice en la palabra del Señor de esta manera, versículo 8 al 13. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces la lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte, porque la tristeza es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que haya sido contristado según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vivificación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribo, no fue por causa del que cometió agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que os hiciera manifiesto nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestras consolaciones, porque muchos más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido conforme su espíritu por todos nosotros. Sí, amado hermano, una carta. No fue necesario que Pablo fuera a esa iglesia. No fue necesario que su iglesia fuera su iglesia de ese tiempo. Por medio de una carta le llegó a aquella iglesia, amado hermano. ¿Quién sabe quién la abrió? Tito, al parecer, o no sé quién, no lo especifica. La leyó delante de la congregación y esa carta produjo enojo, ira, coraje, todo lo que se contristaron. Quizá que en nuestros tiempos muchos se agüitaron, pero produjo algo: arrepentimiento, amado hermano, arrepentimiento, amada iglesia, arrepentimiento, amado pastor, arrepentimiento, amado evangelista, y trajo vida a esa iglesia, que es lo más importante, porque el Espíritu Santo llevó a esa congregación de Corintios a arrepentirse, a volverse de su vana manera de vivir, a volverse de sus pensamientos, a volverse de su religiosidad, a la mejor, amado hermano, a volverse de que ellos pensaban que quizá con él y llenar la banca o sentarse a oír la palabra, con eso ya iban a ser santos. No,
No, amada iglesia, te debes de fijar, debes de pedirle, debes de orarle a tu Creador, a nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina, que se levantó de los muertos y que le levantó de los muertos, amado hermano. ¿En qué área estás muerto? ¿En qué área estás fallando? ¿Por qué no te puedes gozar? ¿Por qué no puedes ya entrar más a la presencia del Señor? ¿Por qué ya no quieres salir a evangelizar? ¿Qué está estorbando en tu casa? Hemos estado viendo el tema de ayer, las anatemas. ¿Qué anatema tienes en tu casa o en la casa de Dios? ¿Qué tienes? ¿Qué está haciendo de estorbo en tu vida, en tu casa, en tu familia, para que no pueda haber presencia ya más en ella? ¿Por qué tú ya no puedes entrar a la presencia de Dios? ¿Por qué has perdido tu primer amor? ¿Por qué ya no puedes hablar en lenguas? ¿Por qué ya no puedes orar por un enfermo y sanarlo? ¿Por qué? Si dice la palabra que todo lo que pidieras en mi nombre, dice así, lo haría el Señor. ¿Y por qué razón ya no lo puedes hacer, amada iglesia? La palabra es muy clara. La palabra dice que si tan solo tuvieras un poco de fe, así como un grano de mostaza, te dirías esta montaña, muévete. Pero la montaña eres tú, amada iglesia, que ya no te quieres mover. Te ha venido una pesadez, te ha venido un desánimo. Estás cómoda donde estás, y el Señor quiere que te arrepientas. Arrepentidos, porque el reino de los cielos está cerca. Es para usted, amado hermano. No mire al de al lado. No piense en sus pensamientos que es para otro hermano. No, es para usted la palabra, amado hermano. En 2 de Pedro 3, 8 y 9, si me ayudan allá en cabina, dice la palabra de esta manera. Bendita es tu palabra. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el mensaje de hoy en día para la iglesia, para las iglesias, para los pastores, para los evangelistas, para los que se creen bien religiosos. Para ellos es el mensaje. Yo no le traigo al incrédulo hoy, no. Yo le traigo a aquel cristiano que ya está casi a punto de irse de la iglesia, que ya no tiene amor para la casa del Señor, que se le está muriendo su primer amor, que se quiere alejar de la iglesia, que ya no tiene ganas cada sábado de venir a la iglesia, que su corazón se ha alejado del Señor Jesucristo. Porque cuánto pretexto pone en su vida para venir a la casa, pero cuánta alegría pone para salir a pasear. Cuánto pesar le da en su corazón poner un texto bíblico en sus redes, pero qué gozo le da poner cosas cuando anda paseando. Se avergüenza del evangelio. Me da tristeza, amado hermano. Me da tristeza, amada iglesia, que aún siervos del Señor se vuelven religiosos. El evangelio es ir a ser discípulos, tener corazón, tener alma que lleve al arrepentimiento a personas, buscar al necesitado, buscar al sediento, buscar al quebrantado, amado hermano, buscar a aquel, no el que ya se fue, amado hermano, buscar nuevas almas para Cristo. Ir a ser discípulos en mi nombre, dice, y llevarlos al arrepentimiento. Yo no sé, tengan en su memoria qué tiempo que nos ha bautizado un alma acá, que no la podemos llevar al arrepentimiento. ¿Qué está pasando, amado hermano? ¿Qué está pasando, amada iglesia? ¿Qué hay en sus corazones? ¿Qué hay en nuestros corazones? Le podría decir.
El Señor me ha hablado mucho, ha tratado conmigo, pero si ha puesto mi corazón, el animado, amado hermano, el animar, amada hermana, el que podemos salir, no a pedir dinero, amado hermano, a llevar almas al arrepentimiento. Yo le pusiera a decir, vamos a hacer esto, no, porque el dinero me corrompe, el dinero me aleja de Dios. Sí, hermano, y por algo se los tengo que decir, yo sé que sí, lo he visto, lo he vivido. El dinero te aleja de Dios. Pero cuando tú te vuelves a tu Creador, cuando tú te vuelves esa esencia que es nuestro Señor Jesucristo, su palabra que está acá y te habla por medio desde el principio hasta el fin del arrepentimiento. Si esas personas lo hicieron, si un pueblo Nínive se volvió, si los religiosos aún se bautizaban, si Jesucristo también le habló a los religiosos, se volvían, se bautizaban. Si Pedro les habló a los religiosos allá en Atenas y se volvieron. Si Pablo les habló también a los religiosos y los llevó y se convirtieron hasta 3,000 personas en un solo día. Si aquí Pablo mismo también le habló a una iglesia en Corintios y los pudo cambiar con una sola carta, díganme por qué usted y yo no podemos traer almas a la casa del Señor. ¿Qué está pasando en nuestros corazones? Quizás estamos cómodos. Quizá ya no tenemos amor para traer almas al arrepentimiento, a los pies del Señor. ¿Qué está pasando, amada iglesia? Yo no lo sé. Mi alma te alaba, Jesús. Tú eres fiel. Tú eres fiel, justo y verdadero. En Hechos 11. Ayúdame, Hechos 11, por favor. 17 y 18. Es la palabra de esta manera, amado hermano. El Espíritu Santo hablando a su iglesia. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es un fruto, amado hermano, te da vida. Cuando tú te arrepientes, te da vida. Ese es el don más hermoso de Dios que tiene, donde no hay vida la da. El desierto hace florecer, dice en su palabra. Acuérdese que usted fue tomado del polvo de la tierra. Nuestro Dios lo formó. Es un hermoso y precioso hombre. Era hermoso, lo vistió, porque no está desnudo, amado hermano. Le dio casa, le dio potestad sobre toda su creación, sobre todos los animales, sobre todos los peces, sobre todas las aves. Y puso aliento de vida en sus narices, amado hermano, en sus labios, en su boca. Lo hizo un ser entendible, lo hizo un ser inteligente. Y puso un corazón, no de piedra, de carne, amado hermano. Porque ese corazón de carne se puede volver a su corazón, el corazón de Dios. Pero vea en las áreas de usted, esa tierra si tiene vida o está muerta. Revísese. Yo lo invito a que se revise. Esta semana no pare de orar. Revise las áreas. Dígale, Señor, ¿en qué área estoy muerto? ¿En qué área me hace falta agua? ¿En qué área falta que tu palabra cumpla los propósitos de mi vida? Así como dice, ríos de agua viva. Es el Señor Jesucristo.
Y dígale, Señor, trae vida donde no la hay. Esa es la palabra que traigo para usted, amado hermano. El fruto es, la promesa es que trae vida, amado hermano. El arrepentimiento, cuando usted se arrepiente, va a haber vida. Y la vida no es que usted tenga mucho dinero, porque eso lo aparta de Dios. La vida es que no tenga usted muchos bienes, porque eso le aparta de Dios. No es que tenga los carros de lujo, es que usted siempre ha soñado. No, eso no es vida, eso no es bendición. Eso lo aparta de Dios. No es tener 2, 3, 4, 5 trabajos, no. Esa es una maldición, lo aparta de Dios. No es que de tener unas mansiones en su pueblo, en su casa, no. Eso no es una bendición, es una maldición, amado hermano. Porque su corazón ya no va a estar ahí. En el Señor va a estar en sus bienes, en sus riquezas, en sus aviones, en sus carros, en sus casas, quizá en sus 3, 4 trabajos. No, eso lo aparta de Dios. Vida es traer almas al arrepentimiento, a su hermano, aquel que está borracho, aquel que está perdido, aquel que está en drogas, aquel que necesita que vaya a orar en el hospital, aquel que necesita un abrazo, aquel que necesita palabra de aliento, de vida. Que el Señor lo pueda usar, que pueda hacer su vida, sus labios, sus pensamientos, su corazón. Porque nuestro corazón se puede volver a misericordia por obra del Espíritu Santo, amada iglesia. Cristo le ama, amado hermano. Vamos a orar, amada iglesia. Póngase de pie. No le estoy regañando, amado hermano. Con amor se lo digo. Padre Santo, gracias te doy en esta tarde, Padre amado. Tú eres fiel, justo y verdadera, y tu palabra es fiel, justa y verdadera. Gracias te doy por mi amado hermano que está en este lugar, tu amada iglesia. Gracias por cada alma, Padre amado, que va a ver esta reproducción por Facebook, Padre amado. Bendigo su vida en el nombre de Jesús, su casa, sus ministerios en el nombre de Jesús. Bendiga la vida de mi hermano que está en este lugar, de mi hermana, de las familias, Padre amado, Jesucristo. Permita, Padre amado, y escudriñe sus corazones por medio de su Espíritu Santo. Haga su rostro resplandecer en cada uno de ellos, Padre Santo. Confróntelos, Padre amado. Confronte a mi hermano y a mi hermana, Padre Santo. Yo se lo ruego, Jesucristo. Y haz que esa alabanza que tú has puesto en él, Padre Santo, pueda dirigirse a ti. Ahí cuando se levanten en las mañanas, Padre amado, te puedan alabar y bendecir tu nombre. Y puedan postrarse delante de ti. Y darte gloria y honra con esos labios, con esas manos, con esos pies, con todo su ser, Jesucristo. Así como dice en tu palabra, que su luz resplandezca en las tinieblas, en cada tiniebla que haya en sus vidas, Padre amado. Jesucristo, y así como dice en tu palabra, que tú bendecías a tu pueblo. En el nombre de Jesús, toma autoridad en tu palabra, Padre amado. Que Jehová te bendiga y te guarde, amada iglesia de Jesucristo. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre tu casa, sobre tus generaciones, sobre tus hijos y tus hijas. Y que Jehová ponga en ti paz. Esa paz que el mundo no la da. Esa paz que rompe con todo esquema, con todo pensamiento. La paz de Jesucristo sea una realidad en tu vida. Se lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre más hermoso de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, Jesucristo de Nazaret. Le damos gloria y honra al que vive y reina. Y le doy gracias por su palabra. Amén.